¿Es mucha o es poca la ciencia que se produce en Uruguay teniendo en cuenta la inversión realizada? La pregunta, que fue parte de una discusión pública días atrás, es incompleta, casi falaz. La producción de conocimientos requiere usualmente de al menos dos componentes: investigadores y equipamiento. No es posible hacer ciencia solo con pensamiento abstracto. Se requieren insumos, equipos y apoyo financiero a los proyectos valiosos que se diseñan. Hoy vamos a acercarnos a trabajos de investigación diversos. Vamos a conocer una de las instalaciones más importantes a disposición de nuestros científicos. El recorrido comienza en la Antártida, hablando de glaciares, de energía y de flores de ceibo. El continente antártico es el único que está libre de COVID, el único que no tiene fronteras, que se mantiene casi exclusivamente orientado a la investigación científica. Los países firmantes del Tratado Antártico, incluyendo a Uruguay, se encuentran en este momento ante la encrucijada de decidir si se planifican campañas de investigación para el próximo verano o si se mantiene al mínimo la dotación de las bases. Se teme, por ejemplo, a la influencia de la pandemia en la fauna antártica, la cual tiene un sistema inmune no adaptado a enfermedades corrientes en los demás continentes. También preocupa la inexistencia de instalaciones sanitarias complejas y el efecto de un brote de COVID si este sucediera en el continente blanco. Pero más allá de la coyuntura, la Antártida guarda respuestas a problemas serios de más largo plazo. Por ejemplo, el cambio climático, el derretimiento de los glaciares no solo preocupa como fenómeno en sí mismo. ¿Qué consecuencia tiene esto sobre el ecosistema antártico? El aumento en el aporte de sedimentos y agua dulce daña el equilibrio ambiental. Sobre eso y otros temas conversaremos con la investigadora Natalia Venturini, integrante de PDCIBA Geociencias y de Facultad de Ciencias. Natalia, bienvenida a Sobre Ciencia, buenas noches. Buenas noches, Gustavo, y gracias a ustedes por el espacio. Los agradecidos somos nosotros por tu predisposición. Natalia, entre otras cosas, tú has participado en la última campaña normal que se pudo hacer a la Antártida antes de la pandemia, en un trabajo internacional, ¿no? A bordo de un buque de origen peruano y trabajando con un equipo de varios países. Sí, exactamente. Participamos un grupo de investigadores y estudiantes de PDCIBA Geociencias en un proyecto de investigación multinacional que se llama Evolución del volcanismo submarino en el estrecho de Bransfield, relación con las emanaciones hidrotermales y el cambio climático. Sí, este fue un proyecto que se realizó a bordo del VAP Carrasco, es un buque oceanográfico de la Marina de Guerra del Perú. Tuvo la participación de investigadores de Uruguay, Perú, Colombia, Chile, España y Bélgica, y fue coordinado por Uruguay, por la Facultad de Ciencias, el Instituto Antártico Uruguayo, y por Perú, por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Está bien. Esto se inscribe dentro de una línea más larga de trabajo que tú vienes desarrollando y que tiene que ver con lo que decíamos en la introducción. Puntualmente hablamos del glaciar Collins, que está ubicado allí en la isla Rey Jorge, donde está, entre otros, la base de Uruguay, y lo que está pasando allí con el cambio, como efecto del cambio climático. Bueno, sí. En realidad, el proyecto del glaciar Collins lo que intenta ver son los efectos del derretimiento y de los aportes terrestres por escorrentía y por desprendimientos de bloques de hielo del glaciar Collins en el ecosistema marino adyacente costero, ubicado, como tú bien dijiste, en las cercanías de la base Artigas. En esta campaña que yo les mencionaba anteriormente, en realidad lo que se investigó fue una zona en el estrecho de Bransfield, está ubicado entre las islas Shetland del sur y la península antártica,
Y es una zona de actividad volcánica submarina. De hecho, los sismos que se sintieron en la base Artigas están relacionados con la actividad volcánica submarina en el estrecho de Braunfeld. En esta zona, el relieve del fondo marino es muy irregular. Existen montes submarinos, que son volcanes extintos, que son ambientes muy productivos de mar profundo. En caso que haya actividad volcánica, se produce infiltración del agua de mar. Esta agua de mar se calienta y se enriquece en metales y luego emerge formando lo que se conocen como emanaciones o fuentes hidrotermales, que son ambientes de mar profundo, reductores y considerados oasis de la vida respecto a las profundidades adyacentes. Esos oasis de la vida tienen que ver, por lo que tú dices, por un lado, me imagino, con la temperatura, ¿no? Estamos hablando de emanaciones que vienen a una temperatura diferente del entorno y además a los minerales que enriquecen el agua también. Sí, exacto. Las temperaturas en esas fuentes hidrotermales pueden llegar a los 400, 450 grados Celsius. Son fluidos es como un cóctel muy caliente y rico en minerales. Asociados a estas fuentes hidrotermales hay depósitos minerales y ecosistemas que mediante quimiosíntesis, porque en esas profundidades estamos hablando de aproximadamente 1000 metros de profundidad, no llega la luz. Entonces estos sistemas se sustentan mediante la quimiosíntesis y en ambientes reductores, que significa que donde no hay oxígeno. La fauna y la flora en ese lugar debe tener características únicas. ¿Hay especies que no se encuentran en otros lugares? Sí, hay especies que no se encuentran en otros lugares, pero además no se conoce mucho. Para que tengan un ejemplo, conocemos más de la superficie de Marte que sobre el fondo de los océanos y sobre estos ecosistemas y otros de mar profundo. Como ustedes saben, si bien 70% de la superficie terrestre es agua, se conoce apenas entre un 5 y un 10% de los océanos. Entonces, más aún, por la dificultad que lleva el realizar ciencia oceanográfica en estos ambientes de mar profundo, y más aún en una zona tan remota como es el continente antártico, el conocimiento que se tiene aún de esto y de efectos o variaciones a largo plazo como el cambio climático es más escaso todavía. Está bien. Ahora sí me quiero detener un poquito en lo que hablábamos recién al pasar del glaciar Collins, que es otro de los elementos que has venido trabajando, y ese efecto que uno no relaciona demasiado, porque bueno, asociamos cambio climático a la pérdida de glaciares, incluso tanto en Antártida como en continentes poblados, pero no es tan estudiado ese efecto que tú señalabas, el arrastre de agua dulce en un medio marino, el arrastre de los sedimentos. ¿Qué pasa con el ecosistema? Bueno, el derretimiento glaciar, primero hay que pensar o hay que entender que es un proceso natural, un proceso estacional que ocurre cada verano en el hemisferio sur, ¿no? El tema es que en un contexto de calentamiento global es un proceso que se ha ido intensificando. Lo que provoca en el ambiente costero es un aumento de agua dulce, aumento de las tasas de sedimentación, del aporte de material terrestre, y esto a su vez produce una estratificación de la columna de agua, un aumento de la turbidez. Pensamos que hay aumento de sedimentos a esa agua, y esto afecta la producción primaria, la fotosíntesis. Además, este ciclo anual del hielo está íntimamente relacionado con la productividad, o a través de la productividad primaria, con la disponibilidad de alimento para los organismos que habitan el fondo de estos ecosistemas marinos costeros. Entonces, pensamos en el contexto de que el material terrestre no es una buena fuente de alimento para estos organismos como el material marino producido in situ.
Se tiende, lo que dicen las investigaciones, es que a largo plazo o mediano plazo habría una tendencia a disminución de la cantidad y de la calidad del alimento por disminución de esa productividad primaria y también a cambios funcionales y ecológicos en estas comunidades, tanto de la columna de agua como asociadas al fondo de estos ecosistemas marinos. Está claro. Además de lo que se puede comprobar en cuanto a pérdida, digamos, afectación del ecosistema y de la biodiversidad, ¿se puede constatar, midiendo esa variación estacional del glaciar, un aumento, por ejemplo, en el promedio de temperatura habitual en las estaciones más cálidas allí en Antártida? Bueno, nosotros no tenemos una serie temporal de datos, pero sí hemos visto, comparando, por ejemplo, el año 2016 con el año 2017, el año 2016 hasta febrero, marzo aproximadamente fue un año frío, con poco derretimiento en ese verano austral, mientras que en el año 2017 se registró un mínimo histórico en la cobertura de hielo antártica. O sea, fue un año caliente con mucho derretimiento. Y nosotros pudimos ver en el material en suspensión, en la bahía Collins en particular, adyacente al glaciar, una mayor concentración de material de origen terrestre en estas aguas superficiales y una mayor presencia de agua dulce procedente del derretimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, que digamos, se ven variaciones grandes, en este caso interanuales, ¿tá? Y bueno, lo que no se sabe, ciertamente con un grado de mayor certeza, es las tendencias a largo plazo. Claro. Como yo les decía, hasta el 2017 la cobertura de hielo marino de la Antártida había oscilado y se había mantenido en general constante, pero en ese año se detectó un mínimo histórico. Entonces, esto son señales de que evidentemente estos procesos a largo plazo están influyendo, pero de alguna forma también se están acelerando. Natalia, para redondear, casi una pregunta de base, ¿no? ¿Por qué es tan importante el ecosistema antártico? ¿Qué lo hace único? ¿Y por qué, además de ser único, nos es tan útil y tan necesario comprenderlo y conocerlo y protegerlo? Sí, bueno, primero es muy buena la pregunta, primero porque hay una percepción de que la Antártida es un lugar remoto, aislado, congelado literalmente, y aunque en realidad es un continente congelado, la Antártida no está aislada del resto del planeta. ¿Por qué es importante para todos nosotros? Bueno, por ejemplo, porque la cobertura de hielo de la Antártida refleja casi un 90% de los rayos que inciden, de la radiación solar que incide. El océano austral es una zona de formación de masas de aguas frías que bañan las tres principales, se hunden y bañan las tres principales cuencas oceánicas, el Atlántico, el Pacífico, el Índico, y llevando aguas frías profundas hacia el norte. O sea, estos dos procesos, tanto el océano austral como la cobertura de hielo antártico, son o actúan como un termostato del balance frío y calor del planeta Tierra. Además, la Antártida es la mayor reserva de agua dulce del planeta, aunque es un desierto congelado. El océano austral, más allá de su biodiversidad, de la cual ya dije no conocemos demasiado aún, es un océano muy productivo, sustenta importantes recursos pesqueros como el krill, que a su vez es sustento para otros recursos pesqueros, muchos de los cuales están muy explotados actualmente. Y bueno, en definitiva, la Antártida está interconectada con el resto del planeta. Entonces, esa percepción es un poco errónea y en realidad la Antártida influye en todas las actividades, la Antártida influye en el clima del planeta, en la biodiversidad del planeta y
las actividades que se realizan lejos de la Antártida también influyen en ella. Natalia Venturini, te agradecemos muchísimo estos minutos y bueno, volveremos a hablar sin dudas de Antártida y ojalá que este verano la pandemia y todo lo demás permita volver a planificar actividades científicas. Esperemos que sí y bueno, agradecerles a ustedes por el espacio y por la oportunidad y bueno, y esperemos seguir desarrollando la ciencia antártica y la oceanografía en Uruguay. Hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.